la sentencia de muerte. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró, y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará, de tan gran muerte. 2 Corintios 1:8-10. Deberíamos saber que todas las cosas que un cristiano recibe de Dios nos llegan después de que somos regenerados. En la regeneración, los cristianos obtienen una nueva vida. Porque Dios nunca va a mejorar la vida natural, ni va a reparar la vieja vida. La vida natural y la vida vieja pertenecen a la esfera del obrar de la cruz. Dios utilizará la cruz para tratar con la vida natural y la vida vieja de una vez para siempre. También sabemos que Esaú era un pecador ético, mientras que Jacob era un hombre que temía a Dios, aunque al mismo tiempo era un hombre que agarraba todo lo que podía agarrar. Quería obtener bendiciones espirituales y la presencia de Dios, pero todo lo quería conseguir a su manera natural. No lograba librarse de su adquisitivo yo. Sus propias manipulaciones, fuerza y astucia nunca lo dejaron. Por eso, Dios tuvo que darle finalmente un toque drástico en Peniel. Tratar de reformar a alguien sin impedir que éste retorne a su modo de vida previo, no se puede considerar una reforma drástica. Jacob procuró lograr que Dios lo bendijera, sin embargo, tuvo que huir porque su vida peligraba. Anhelaba los privilegios que pertenecen a un hijo primogénito, pero fue forzado a irse de su hogar paterno, y dejar a su padre y a su madre. Después de que Dios tocó y dislocó su muslo severamente en Peniel, quedó rengo por el resto de su vida. Desde ese evento en Peniel, Jacob cojeaba donde quiera que iba. Dios mermó drásticamente la fuerza de su vida natural. Muchos reciben revelación y luz de Dios, pero si eso no causa el efecto deseado, Dios se ve forzado a disciplinarlos. En consecuencia, necesitamos que la luz de Dios exponga nuestro yo natural hasta el punto de que nuestro estado original nunca más vuelva a aparecer. Solo esto puede ser considerado como disciplina drástica, de la cual ya no hay retorno. Sentencia de muerte. La muerte es la manera en que todos terminamos. Tan pronto uno nace, ya está viajando hacia la muerte. No obstante, antes de que la muerte llegue a alguien, parece que no tiene poder sobre él. Tal vez no piense nunca en la muerte, excepto cuando el médico le notifica que tiene, por ejemplo, un caso irreversible e inoperable de cáncer. Solo entonces siente de inmediato que la sentencia de muerte está sobre él. Esto no quiere decir que la muerte no estaba presente antes, simplemente sugiere que ese paciente no comprendía que la muerte es algo tan real y que estaba ya tan cerca. Ahora, sin embargo, siente la muerte de cerca y percibe que se ha debilitado mucho. Ahora lo sabe y siente su debilidad. Del mismo modo, muchos conocen la enseñanza de la cruz y hasta pueden predicar lo que la cruz significa. Sin embargo, su percepción de lo que realmente es su propia cruz personal es muy vaga y nebulosa. Permanecen envueltos en su bruma hasta que un día Dios les toca y se topan súbitamente con la sentencia de muerte. Solo entonces la cruz llega a ser una realidad para ellos. Si alguien es tocado por Dios, quedará, sin ex 181 excepción, inválido espiritualmente. Porque quedar espiritualmente inválido es señal de haber sido disciplinado drásticamente por Dios. La palabra de Dios y la luz de Dios. Hay una vasta diferencia entre la palabra de Dios y la luz de Dios. La pierna de Jacob quedó lisiada porque tuvo un encuentro drástico con Dios. Dios lo tocó y disciplinó. Es inútil que yo aprenda a fingirme lisiado con el fin de obtener el mismo resultado espiritual. Es como alguien que aparenta renguear, pero, al luchar con la muchedumbre para subirse al bus, se olvida por completo que había fingido ser cojo. Eso es apenas un comportamiento aparente, pero no un verdadero cambio de vida. Un verdadero cojo no puede evitar renguear. Aquellos que pueden correr rápido no han sido tocados por Dios. Aquellos que fingen renguear tampoco han sido tocados por Dios. Muchos de los hijos de Dios, aún entre los que ministran la palabra de Dios, están exteriormente llenos de buenas apariencias. Sus púlpitos están llenos de enseñanzas, y las enseñanzas producen simulación. He visto a gente fuerte ser tocada por Dios y quedar inválida espiritualmente. Creo que Dios puede tocarte. Él quitará tu confianza en ti mismo, haciendo que ya no confíes en ti. Es imposible lograr esto por medio de enseñanzas, solo te llega por el toque de Dios. Cuando Dios te toca,
quedas inválido. Esta es la sentencia de muerte. Debe haber una ocasión en tu vida durante la cual Dios se ve dramáticamente forzado a disciplinarte, poniéndote bajo sentencia de muerte. Esto hará que confieses que todo proviene de Dios. Negarte a ti mismo, juzgarte, ajusticiar tu egocéntrico yo, al final llega a ser algo natural para ti, y así, orar te resultará fácil. Alguien que ya ha sido tocado por Dios no necesita que le recuerden cómo debe conducirse. Un verdadero inválido tal vez se olvide de que es inválido, pero al dar su primer paso, comprende que ya no puede andar como una persona común. Tu cabeza posiblemente se olvide de que has quedado inválido. La cruz es el más grande instrumento de destrucción en el arsenal de Dios, porque destruye todo lo que es de la vieja creación. Tal destrucción es obra de la luz. Después de una obra tan drástica, no retornarás nunca más a tu antigua vida natural. La sentencia de muerte que mencionamos aquí no se refiere a la muerte misma, sino que, más bien, indica la realidad de la obra de la muerte en la vida de una persona. Esta clase de muerte es segura e ineludible. Hace que uno no vuelvas a confiar en sí mismo, sino que, en adelante mires solo a Dios y esperes en Él. Ahora, hay dos preguntas. La primera es, ¿cómo sé que soy una persona iluminada? Y la segunda, ¿cómo determino que en tal fecha Dios ha hecho esta clase de obra en mí? Aquí se requiere que sepamos cuál es la diferencia entre lo que es mera enseñanza y lo que es verdadera iluminación. Si algo es enseñado y requiere que trabajes para realizarlo, es una enseñanza. Entonces, ¿qué es revelación? ¿Qué es iluminación? Es cuando esa enseñanza viene a ti y funciona inmediatamente en ti. Por ejemplo, tu médico te dice que tienes cierta enfermedad e inmediatamente te lleva a la sala de cirugía para ser operado. La palabra de Dios es poderosa. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Instantáneamente. En contraste, no fue que Dios dijo, sea la luz, y luego me mandó a buscar luz y a trabajar para obtener luz. No fue así. Lo que caracteriza las cosas espirituales es que Dios lo dice y de inmediato queda hecho. No necesitamos preocuparnos de que Dios lo haga, solamente de estar seguros de que Dios lo dijo. No se trata de que, tras escuchar el oído, la mano se pondrá a trabajar. Después que Pablo cayó al suelo, cegado por la gran luz de Dios, pudo preguntar, Señor, ¿qué que yo haga? No había escuchado ningún sermón de parte de Dios y, no obstante, pudo hacerle esta pregunta. Muchos de nuestros problemas yacen en lo que nosotros debemos hacer. No logramos encontrar ningún atajo. Las enseñanzas no son sustituto de la iluminación. Lo que caracteriza el ser iluminado. Un hermano vino de Mongolia y permaneció en Shanghái 8 meses. Me pidió que pusiera mis manos sobre él y lo enviase a la obra de Dios. Rehusé hacerlo. Más tarde, fue a Tianjin y escribió una carta describiendo lo que vio y oyó en Shanghái. Me enojé bastante y destruí su carta. Pensé en mi corazón, este no sabe nada. Era como si una persona que cayó de un 7º piso pudiera describir cada segundo de su caída. Te das cuenta inmediatamente de que está mintiendo. La señal de que alguien es muy deficiente en el arte de mentir es que dice exactamente las mismas palabras cada vez que miente. Pablo mencionó 3 veces su testimonio, pero, cada vez que lo hizo, su descripción varió, pues quedó confundido por la gran luz. Primero galopaba a caballo, después, tuvo que ser guiado por otros, porque había perdido su sentido de orientación. La característica distintiva de ser iluminado es quedar perplejo y asombrado. La grandeza de Abraham estaba cimentada en el hecho de que no sabía. Esto le obligaba a confiar en Dios. Tenía que esperar la guía de Dios. La primera cosa que acontece después de ser iluminado espiritualmente, es que uno queda preguntándose qué es lo que ha de hacer ahora. Esto es lo opuesto al árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el conocimiento te da confianza en ti mismo. Sin embargo, la perplejidad nos lleva a confiar en Dios. Realidad espiritual. La espiritualidad se apoya en la realidad, no en la enseñanza per se. Las cosas espirituales no requieren entendimiento mental, ni preocupación, porque se apoyan en hechos. La totalidad de nuestro problema gira en torno a la falta de realidad. Una persona que tiene muchas preguntas demuestra que está en la oscuridad. Mas, puede llegar a ver gracias a la luz. Después de que ve, ya no tiene más preguntas. Sin luz, habrá muchas preguntas. Preguntará qué color o forma tiene tal o cual cosa. Pero, para la persona que ha visto el asunto, ya no queda ninguna pregunta.
La perplejidad espiritual no conlleva duda alguna. Solamente las enseñanzas crean más preguntas. Lo que necesitamos es un trato drástico, una única y definitiva experiencia de iluminación, y una severa disciplina de la cruz. Solo el experimentar tal sentencia de muerte nos capacitará de veras para abandonarnos a nosotros mismos y depender de Dios, en vez de depender de nosotros mismos. Este mensaje fue predicado en Hong Kong, el 20 de noviembre de 1941. Amén.